días. Yo soy Norberto Lloves, secretario científico de la Escuela de Psicoterapias para Graduados. Hoy tenemos como invitados para nuestro ciclo científico a el área de psicosomática. Va a hablar Lidia Storti, la secretaria del área. Lidia, te escuchamos. Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo soy la doctora Lidia Storti, coordinadora del área de psicosomática desde hace unos cuantos años. Hoy presentamos esta mesa científica con el carácter en realidad de prejornada, de unas jornadas que vinimos trabajando en el área desde el año 2019 y que a raíz de la pandemia y el aislamiento social obligatorio tuvimos que suspenderla. Hoy la inscribimos en este contexto de pandemia y de avance de una segunda ola. En principio, quiero agradecer especialmente a todas las autoridades de nuestra institución, a todos los colegas que sostenemos con trabajo arduo nuestra institución, y el agradecimiento especial a un querido colega de años, Daniel Weisbrot, que hoy nos acompaña en esta mesa. Al mismo tiempo, quiero hacerle un homenaje, queremos toda el área hacerle un homenaje especial al doctor Dalvia, que ha fallecido en este mes, leyendo una parte final del prólogo que él nos realizó a nuestra edición del libro La psicosomática psicoanalítica contemporánea. Lo voy a leer con sus palabras textuales. ¿Ponemos el flyer? Dice así, Rodolfo: al final de esta publicación me pregunto, ¿para qué y por qué hacemos público lo que aprendemos, lo que investigamos y lo que no comprendemos? Pienso que puede haber diferentes motivaciones y respuestas, pero la más verosímil quizás sea la que pasa por el deseo de aliviar el sufrimiento. Con estas palabras creo que son muy representativas de todo nuestro trabajo como analista, de poder aliviar el sufrimiento humano, donde hoy estamos implicados tanto nuestros pacientes como nosotros mismos, al decir de Janine Pouchet, en mundos superpuestos. Gracias a todos los que hoy especialmente nos van a escuchar en estos desarrollos. Bueno, le doy la palabra a mi co-coordinadora, la licenciada Elsa Ech. Buenos días a todos. Tal cual como dice Lidia, coordinamos el área de psicosomática y hemos trabajado en la organización de estas jornadas y de este panel de las prejornadas, rescatando un poco la gratificación de poder pensar juntos e intercambiar opiniones acerca de la práctica psicoanalítica en tiempos de tanta incertidumbre como la actual. Y es el ánimo de este encuentro seguir reflexionando, ¿sí?, acerca de los efectos subjetivos de la pandemia,
tanto en niños, en adolescentes, en familias, adultos mayores, y plantear nuevos interrogantes que nos permitan ir encontrando nuevos sentidos a esta nueva vida cotidiana, vida covidiana, rescatando las palabras de Graciela Frigerio, ¿no? Porque, bueno, se ha transformado lo cotidiano en covidiano. Así que, bueno, vamos a dar comienzo al panel, esperándolos, contando con la presencia de todos para el 14 de mayo, que son las jornadas propiamente dichas, para seguir indagando y elaborando hipótesis en relación al sufrimiento psíquico, los modos de enfermar, entendiendo que estos encuentros hacen lazo y nos sirven de intercambio para enriquecernos en esta situación tan compleja, ¿sí? Así que doy la palabra a Verónica. Antes la presento. Verónica es integrante del área de psicosomática. Ella va a presentar sus viñetas clínicas y el trabajo lo hemos desarrollado entre todos con la elaboración y la profundización de lo que entendemos queremos transmitir en las prejornadas y fundamentalmente en la profundización en las jornadas. Verónica es licenciada en psicología, es miembro del área de psicosomática de la Escuela de Psicoterapia para Graduados, es egresada de la especialización de adultos, trabajó 10 años en el Hospital Álvarez, en el servicio de psicosomática junto al doctor Sivak, y trabajó como jefa de trabajos prácticos en la Universidad de Medicina de la UBA. ¿Sí? Les quiero comentar también que mientras escuchan a los panelistas pueden realizar sus preguntas, los comentarios, las inquietudes por el chat, así una vez que escuchemos a los dos panelistas, podamos rescatar esas preguntas y hacer una vuelta en relación a las respuestas, al compartir e intercambiar las hipótesis que estamos planteando, ¿sí? Después yo las voy a leer y les voy a dar la posibilidad de que los panelistas puedan dar respuesta, ¿sí? Así que bueno, Verónica, adelante. Perfecto. Bueno, el título que le pusimos fue Pandemia, sufrimiento psíquico, modos de enfermar. Comenzaremos definiendo el enfermar desde su etimología. La palabra enfermo viene del latín infirmus, compuesta por el prefijo de negación, in, y la palabra firmus, firme, o sea, el que no está firme, que transcurre. La pandemia irrumpe sorpresivamente, y en un breve lapso de tiempo, este acontecimiento traumático conmueve los cimientos de la humanidad. La conmoción de este acontecimiento llega, en principio, al ser humano, afectando la vida individual, familiar y los vínculos sociales. Ante el aislamiento social y en un marco de inestabilidad constante en el aquí y ahora y en el proyecto de futuro. ¿Qué tenemos para decir a un año de haber comenzado la pandemia y el aislamiento? Nos interrogamos, ¿estamos hoy en la misma situación que al comienzo de la pandemia? ¿O hay de lo mismo y hay de lo diferente? ¿Son los mismos miedos, las mismas angustias? Comenzaremos por los sufrimientos actuales y vulnerabilidad somática. Freud señaló en Malestar de la Cultura, 1930, que el sufrimiento nos amenaza por 3 vías. 1, el propio cuerpo en su camino a la involución y disolución. 2, el mundo exterior, que nos expone a fuerzas invencibles. Y 3, las relaciones con otros seres humanos. Nos dice que el amor nos protege, pero señala la paradoja que también el amor es fuente de sufrimiento. Abordaremos las tres instancias de sufrimiento en la actualidad.
Partiendo del sufrimiento actual, acordamos con el doctor José Fishbein que hace una lectura de su doble sentido, actual, temporal, el momento en que transcurre, y acto referido al plano personal e interpersonal, acto que puede realizarse cuando el pensar claudica e involucra al otro en conductas evacuativas, no representacionales, generando una fuente de malestar. Este sufrimiento nos acerca a las características de las neurosis en tanto pérdidas objetales y a patologías narcisistas, a déficit representacional y caída en un vacío interior. Las limitaciones representacionales y patologías narcisistas involucran el pasaje al acto en el soma, poniendo en juego el principio del equilibrio de la economía libidinal, evitando así el desborde del psiquismo. Consideramos desde esta perspectiva que la pandemia puede generar en algunos casos una carga excesiva de estímulos de carácter traumático, no permitiendo el proceso de ligadura de los afectos, emociones que se expresan mediante el dolor alojado a veces en los órganos y en la alteración de sus funciones, gastritis, colon irritable, raquialgias, trastornos cardíacos y otros. Este exceso de sufrimiento produce una ruptura de la barrera antiestímulo del yo, fraccionando sus límites, activando emociones intensas, enojo, ira, intolerancia, acompañada de conductas agresivas no habituales. Se alteran las actividades que habitualmente aportaban gratificaciones libidinales y sublimatorias. En consecuencia, el sentimiento de frustración, enojo e injusticia. Esta irrepresentabilidad y alteración importante de la energía libidinal conlleva a que la energía acumulada se intente descargar en forma intensa e inadecuada, produciéndose un agotamiento con dolor corporal, que en algunos casos no es registrado como experiencia significativa. El dolor aparece aquí como un signo de percepción que no sufrió la transformación, que lo convierta de huella mnémica en una representación registrada por el sujeto sufriente. Michel de Moussin hace un planteo acerca del dolor y su aspecto paradojal. Por un lado, el dolor psíquico historizado como recuerdo en el neurótico, y el dolor como repetición compulsiva que va más allá del principio del placer. Por ello nos preguntamos si este sufrimiento que vivimos hoy nos acerca de alguna manera al síntoma neurótico como repetición compulsiva, tal como lo desarrolló Freud en Más allá del principio del placer, o necesitamos tal vez un tiempo que transcurra para ver los efectos como el segundo tiempo del traumatismo, Freud, 1920. Ahora pasaremos a el mundo exterior y aquello que nos expone a fuerzas invencibles. En nuestra crítica advertimos que al comienzo del aislamiento social obligatorio, el tiempo cronológico del reloj se vio alterado. El espacio público, laboral y social invadió el espacio personal y familiar, provocando sensaciones de encierro y pérdida de libertad. Al mencionar encierro y pérdida de libertad, basta con una pequeña viñeta para describirlo. Una paciente de 24 años, Ana Lía, estudiante de ingeniería con rasgos marcados de neurosis obsesiva. Comienza el tratamiento psicoterapéutico online. Angustiada, expresa: primero se contagió mi familia y en la cuarentena yo tuve que permanecer aislada en mi habitación para no contagiarme. Pasada la cuarentena, permanecer aislada en mi habitación fue luego poder ir a la casa de mi novio, un fin de a su casa que me dejaron. Él empezó con síntomas y se fue a hisopar,
y terminamos internados en un hotel. Al final, a mí me dio negativo. Mi mamá se puso como loca al enterarse que estaba en el hotel. Ahora estoy en mi casa, encerrada, podrida. Este no es mi cuarto, es el de mis padres, con baño. Mi padre duerme en el mío. Me cuesta estudiar, pensar, y seguro en el examen me va a ir para el orto, decía. No voy a llegar. Ya me hice 4 hisopados. Mi madre se encuentra en Uruguay por trabajo y no puede regresar por estar cerrada la frontera ya hace más de 2 meses. Después de estar en el hotel, se me desorganizaron los horarios. Ahora salir es todo un dilema, por miedo al contagiarme o contagiar a otra persona. Si salgo, no puedo comer, porque no puedo sacarme el barbijo. Después de 5 sesiones, se fue a hisopar y decidió la paciente hacerlo en bicicleta. Y describe haber tenido en ese momento un mini ataque de pánico. Se le iba el aire y volvía. En algunos sujetos se fue desorganizando otro de los motivos del sufrimiento actual y los estados depresivos es la dificultad de poder pensar un tiempo futuro, porque la realidad es en forma constante cambiante, según avancen los contagios y las muertes. En algunos sujetos se fue desorganizando la rutina diaria, los hábitos y los tiempos de producción activas, como evidenciamos en esta viñeta. En el trabajo de elaboración de los pacientes se hace evidente la riqueza del mundo representacional dentro del psiquismo o el vaciado de sus contenidos. El mundo más frecuente de consultas y el motivo más frecuente de consultas a un año de la pandemia es la angustia. Crisis de angustia que opera en algunos sujetos como angustia señal, al sentir miedo al contagio, permitiéndole protegerse tomando precauciones y respetando las indicaciones sanitarias pertinentes, barbijo, distancia y otros. En algunos casos se manifiesta como angustia automática, generalizada, invadiendo el soma y paralizando al sujeto, con síntomas de pánico, sudoración, taquicardia y miedo a la muerte, y el agravamiento en los casos con características hipocondríacas. Centramos en este aspecto un punto de urgencia de nuestras intervenciones a los efectos de ofertar representaciones simbolizantes que permitan ligar este afecto libre y desorganizante del sujeto. Seguiremos con el tema de vincularidad, muy atinente al trabajo. Nos interrogamos acerca de los efectos en los vínculos que produjo la alteración de un orden social instituido que organiza la vida social, pública y privada a raíz de la pandemia. Observamos clínicamente diferentes conductas en respuestas a esta alteración del orden constituido socialmente y a la crisis laboral y económica. En el plano personal intrasubjetivo, el verse obligado cada sujeto a reestructurar en forma disruptiva la relación intersubjetiva, cambios de índole inminente de sostener el trabajo en forma virtual, permanecer en forma constante en el hogar, afectando los vínculos de pareja y de familia. Consideramos que lo vincular, al estar aislados, se sostuvo a través de la comunicación virtual. Los celulares y las pantallas se convirtieron en un recurso positivo que nos permitió contrarrestar el aislamiento social. En algunos casos, acercó acortando distancias, es decir, una oportunidad. La búsqueda de información por los medios de comunicación constituye una paradoja, ya que por un lado se busca controlar la ansiedad a través de la información, cantidad de muertos, contagios, recuperados,
y al mismo tiempo este exceso de información desencadena más ansiedad y temor. En otros casos, desmienten la realidad del virus, hasta que alguien muy cercano se contagia y muere, y otros escapan al noticiero porque se sienten afectados al escuchar novedades de la pandemia. Dice una paciente, cada vez que mi marido prende el noticiero me voy a otra habitación, no tolero escucharlo. Nos planteamos cómo se reorganizó la vida vincular en la familia. En los niños, la vida se fue alterando, produciendo numerosos y variados modos de funcionamiento, inevitablemente dependiendo de cómo afrontan sus propios padres la pandemia. En los niños pequeños, los cuales necesitaban permanentemente de la atención de los padres, se transformó en un desafío constante el tener que coexistir con el propio trabajo, teletrabajo, el aseo de la casa, ropa, comida y los propios temores inevitablemente transmitidos a los pequeños. En los adolescentes surgieron otras modalidades de abatimiento, aislamiento y alienación frente a la pantalla, ya que fue el único escenario donde transcurría su día a día. Estudio, amigos, recreación y otras. Dice una paciente, me paso toda la noche jugando con el cel online. Hicimos un grupo de amigos y no tengo ganas de despertarme para el Zoom del cole a las 8 de la mañana. Entro en el Zoom y dejo mi pantalla oscura. Pensar que tenía tantas ilusiones con quinto año, fiesta, viaje de egresados, ahora solo resta pensar qué carrera quiero seguir. En otros sujetos, este tiempo de aislamiento fue marcado por momentos inspiradores en los que aparece la oportunidad de hacer o mirar de diferente manera su realidad subjetiva. Aparece la oportunidad de un desplazamiento libidinal que se genera en la sublimación. Sería una forma más armónica de defenderse de sufrimiento. La sustitución de objetos por otros nuevos es un intento de tramitar lo perdido. Lucía, de 30 años, expresa, al dejar el trabajo, 2 meses y dejar de ir a la mueblería y permanecer en casa, me permitió reencontrarme con la máquina de coser de mi abuela, guardada hace años, arriba del placar. Me fui a comprar telas, me puse a hacer nuevos diseños, recuperé aquello que tanto me gustaba hacer, carteras que diseñaba y vendía por redes sociales. A su vez comencé a plantar flores y plantas en el balcón, decorar el departamento de mi novio, que hoy lo siento más mío. Para finalizar, detectamos también el agravamiento de diversas disfuncionalidades somáticas preexistentes, como también la aparición de nuevos síntomas de carácter persecutorio, siendo un enemigo invisible el COVID, que habita en la realidad y en el fantasma del contagio a través de la interacción social. El temor al contagio acentuó el aislamiento en aquellos pacientes con características fóbicas, preexistentes, como también aparición de nuevos síntomas de carácter persecutorio. Siendo enemigo, perdón, ya lo había leído, vayamos al otro punto. ¿Qué efectos trae o no aparejados la segunda ola de la pandemia? Esta segunda ola abre nuevamente, en algunos casos, las angustias y temores del comienzo de la pandemia. Mariana, al registrar la cantidad de contagios, expresa, me volvieron esos temores de viajar en colectivo al colegio donde trabajo y contagiarme por la cantidad de casos. Este virus no nos da respiro. La vulnerabilidad somática se convierte
en el eje de atención constante ante cualquier sensación de resfrío, tos, dolor de garganta, cefaleas febrículas, aparece el temor al contagio, acompañado por la falta de gusto de vivir en algunos casos, lleva a la depresión congelando los deseos, emociones, sueños, con dificultad de conectarse con el mundo interno. La interrupción del control médico en caso de enfermos con patologías graves orgánicas determinó el agravamiento de los síntomas acompañados de sentimientos de desesperanza y desvalimiento, llegando en algunos casos a la muerte. Por ello nos preguntamos si la segunda ola puede reeditar situaciones traumáticas ya vividas con mayor o menor intensidad. Consideramos como hipótesis presuntivas, en efecto, el resquebrajamiento de las defensas habituales del sujeto y el desconcierto frente a esta situación inédita que lo amenaza y que en estos momentos se ve recrudecida por la llegada de la segunda ola. Muchos de estos interrogantes solo podrán ser analizados a través del devenir del tiempo y de las circunstancias vividas desde la singularidad de cada sujeto. Bárbaro. Muchas gracias, Verónica. Vamos a dar entonces la palabra a Daniel Weisborg, que lo presento. Él es psicoanalista y escritor, miembro titular de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, institución de la que ha sido presidente en 2 oportunidades. Es autor, entre otros libros, de La alienación del analista y más de uno, y es co-compilador de los libros Clínica Psicoanalítica ante las catástrofes sociales, La experiencia argentina, Familias y parejas. Como escritor ha publicado 2 novelas, Y al volver la vista atrás y La vida que cuenta. Y justamente la semana pasada acaba de publicar un libro, Parejas en Análisis, 12 historias de la clínica. ¿Sí? Te escuchamos, Daniel. Bueno, buen día, buenas tardes. En principio quiero agradecer la invitación, para mí siempre es un placer estar acá. Casi es como que me siento parte de la institución, a pesar de no serlo directamente, ¿no? Y agradecer también a la gente de psicosomática, Lidia. Estudiamos juntos hace unas cuantas décadas, Piero Lanier, en un grupo de estudio. Y bueno, un placer estar acá. Así que vamos a ver que... Yo, digamos, preparé un trabajo que no voy a leer en su totalidad porque lo quiero ir mechando con comentarios acerca del trabajo que leyó Verónica. Y me quiero centrar, por eso el título del trabajo es Intervenciones en la pandemia hacia una clínica de las afectaciones vinculares. Me voy a centrar en las intervenciones y voy a tratar de ejemplificar algunas. Está claro que la pandemia está entre nosotros, está con distintos formatos, desde las formas más horrorosas y devastadoras, donde la enfermedad y la muerte acechan en lo real, hasta otras inquietantes, generadoras de diversos modos de la angustia. También la pandemia está entre nosotros, aún en formatos más sutiles, en los cuales su presencia resulta casi imperceptible. Así que voy a tratar de pensar en las afectaciones que la pandemia produce en las parejas y familias que atendemos y a proponer un tipo de intervención específica a partir de lo que Silvia Bleichmar denominó simbolizaciones de transición, como un recurso otro en nuestra caja de herramientas, en línea con lo que Verónica también fue planteando y que está claramente ligada a lo traumático. A ver,
para empezar a pensar todo esto, tomaría la primera viñeta que Verónica nos contó sobre Analía, esta estudiante de ingeniería que fue aislada, que se fue con el novio un fin de semana. Pero no, digamos, me parece que la viñeta estuvo bien trabajada en el texto y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se dijo, pero quería marcar un punto que me interesa especialmente y juntarlo con el tema de las fuentes de sufrimiento que también Verónica apuntó. La frase que quiero tomar de esa viñeta dice: ahora salir es todo un dilema, por miedo a contagiarme o contagiar a otra persona. Gran tema, porque pone el acento en una cuestión, yo diría, ética. Verónica nos trajo el tema de las fuentes de sufrimiento que Freud trabaja en ese texto maravilloso que es El malestar en la cultura, para mí un texto cumbre del pensamiento freudiano, un texto que es un salto epistemológico. Freud deja de plantear allí las cuestiones en términos de psicopatología y empieza a hablar de fuentes de sufrimiento. Ese salto es monumental, cambia todo a mi modo de entender. Y de allí en más Freud va a hablar muy poco de psicopatología y va a hablar muchísimo de las fuentes de sufrimiento. Como decía Verónica, en principio Freud plantea que son tres las fuentes de sufrimiento: el mundo exterior, el cuerpo en su condición mortal y su condición erógena, y los vínculos, ¿no? Fíjense, les quiero leer un pedacito. Dice: desde tres lados amenaza el sufrimiento, desde el cuerpo propio, desde el mundo exterior que puede abatir su furia sobre nosotros, por fin desde los vínculos con otros seres humanos. Hasta ahí está todo fenómeno. Ahora, pero resulta que 2 páginas más adelante, cuando vuelve a referirse a la fuente de sufrimiento, dice otra cosa. Se los leo. Dice: señalamos las 3 fuentes de las que provienen en nuestro penar: la hiperpotencia de la naturaleza, ahí repite, la fragilidad de nuestro cuerpo, ahí repite, pero ahora dice otra cosa. Ya no dice los vínculos con otros seres humanos, dice la insuficiencia de las normas que regulan los vínculos entre los hombres en la familia, el Estado y la sociedad. No sé si se pudo seguir la diferencia. Una cosa es hablar de vínculos y otra cosa es hablar de la insuficiencia de las normas que regulan los vínculos. Esa insuficiencia, a ver, las normas que regulan los vínculos entre los seres humanos con la familia, el Estado y la sociedad, es lo que él va a denominar ética. Y lo que pone como fuente de sufrimiento ahí es la insuficiencia ética. La insuficiencia, las fallas en esas normas. Por lo tanto, yo vengo sosteniendo hace bastante tiempo, esto está en uno de mis libros, que es Más de un otro, que Freud en realidad hablaba de 4 fuentes de sufrimiento y no 3. La naturaleza, el cuerpo, los vínculos y la insuficiencia de las normas que los regulan. O sea, la ética cuando deviene insuficiente, cuando deviene falla. A mí me parece que por eso quería tomar este pedacito, porque esta frase de Analía, salir es todo un dilema, la palabra dilema alude a mi gusto a la problemática ética, por miedo a contagiarme o contagiar a otra persona. Me parece que el tema de la insuficiencia ética está muy vigente hoy día. Otra de las pacientes que ustedes comentaron decía que cuando el marido prendía el noticiero se iba a otra habitación, y lo bien que hace, ¿no? Lo bien que hace. Ayer a la noche fue muy notable en la mesa sobre el malestar en la cultura el planteo tanto de Verónica Ginocchio como de María Seoane en relación a esta insuficiencia de la ética.
el trabajo sobre las fake news. Escuchar un noticiero hoy realmente es un trabajo psíquico donde uno trata de distinguir lo que es información de lo que es fake news y de aquello que está destinado, como dijo, hay una frase de María Seoane que me encantó, que no me acuerdo dónde la puse, que dice: se miente y se odia para saquear. Entonces, ese trabajo, ustedes saben que los canales de televisión de aire, todos los canales de televisión de aire han puesto en horario central programas de entretenimientos. Hoy, ¿no? Todos los días hay programas de entretenimientos, porque la verdad que ¿cuánto puede escuchar uno TN, Intratables, a un C5N? ¿Cuánto tiempo se los puede escuchar, ¿no? Entonces, me parece que el tema de la insuficiencia ética es un tema que me resulta muy importante marcar en esa viñeta, porque hace al trabajo nuestro también. Bien, entonces, yo hablaba de un tipo de intervención en la clínica. Diría que a partir del trabajo con los afectados del atentado a la sede de la AMIA, que trabajamos con Silvia Bleichmar, hicimos ahí una serie de distinciones que me parece que son útiles en este momento, más allá de la enorme diferencia entre un atentado y una pandemia. La primera distinción necesaria es reconocer en nuestros pacientes la condición de afectados por la pandemia. Y la diferencia no es banal, ya que muchas veces nos encontramos con trastornos y no con síntomas. En tanto, no son transacciones entre deseo y defensa, sino consecuencias del exceso y de lo que a partir de ahí es disparado. Más allá de la diversidad de las consultas, me resulta interesante pensar en aquellos vínculos en los cuales la cuarentena pegó más fuerte. En algunas produjo ciertos enclaves traumáticos donde la magnitud del conjunto de sucesos, y esto es crucial para mí, no permitió integrarlos asociativamente a la historia vincular. ¿Cómo hacerlo con el dolor aún en el cuerpo, más allá del dolor subjetivo y vincular que insiste a cada paso? Voy a mezclar esto con otro concepto. Desde hace muchos años se hizo fuerte para nosotros. Cuando digo nosotros me refiero a los que trabajamos desde una perspectiva vincular en psicoanálisis, el concepto de acontecimiento. Supimos así que lo nuevo puede irrumpir como novedad absoluta. Vimos hace mucho tiempo que ya no pensamos en un psiquismo clausurado en el Edipo, sino que entendemos que la vida da lugar a una permanente inscripción y transcripción de marcas nuevas, que el vínculo obliga a un trabajo metabólico permanente con la irrupción de aquellas categorías que fuimos describiendo como semejanza, diferencia y ajenidad. Para algunos de nosotros, criados un poco a la sombra del pensamiento de Freud, Piero Lanier y Silvia Bleichmar, el engarce entre esa noción de acontecimiento y la pregnancia de lo traumático nos hizo un eco fecundo. Pensar que el exceso, con valor traumatizante, podía salirse, en el mejor de los casos, con un efecto de producción acontecimental. O por el contrario, iniciar un camino catastrófico con efecto de desmantelamiento subjetivo. Todo eso fue crucial en la clínica. Por ejemplo, el caso de Lucía, que nos contaba Verónica, esa mujer que tuvo que cerrar el negocio y se encontró con la máquina de coser de la abuela y empezó a hacer diseños nuevos y se encontró con una alegría que por ahí había perdido. Ese es un ejemplo de cómo
de un traumatismo, en el mejor de los casos se puede salir con una producción acontecimental. Algo nuevo que irrumpe y cambia la vida. Pero sabemos que en otros no. Tiene un efecto de desmantelamiento subjetivo monumental. Bien. Esto de cambiar el orden del trabajo me desordenó un poco. En otro momento del trabajo que Verónica leyó, ustedes se preguntan cómo se reorganizaron los vínculos en la familia, y van explicando, van tomando los niños, los adolescentes, ¿no? Ahora, si uno lo piensa en términos de generales, digamos así, ¿qué es lo que cambió? A mí me parece que la pandemia atacó la lógica amorosa, en un sentido amplio, digo lógica amorosa, no me refiero solo a las parejas, sino al amor filial, a los vínculos en general. ¿En qué sentido atacó la lógica amorosa? En el sentido de que esa lógica requiere un juego entre presencia y ausencia. Y al quedar atacada la ausencia por la presencia permanente, esa lógica del amor se vio alterada. Hoy es muy común escuchar en nuestros consultorios frases como "no doy más", "está en mi casa todo el tiempo y no lo aguanto más" o "no la aguanto más", ni hablar de los pibes adolescentes planteando que no soportan seguir estando encerrados con los padres. En fin, me parece que la segunda ola nos vuelve a traer problemas con eso, ¿no? Bien. Entonces, en esta dirección es que quiero ahora yo contarles una viñeta, que la he achicado, digamos, pero contarles una viñeta ¿y a qué me refiero cuando digo intervenciones en la línea de simbolizaciones de transición? Hay un embarazo que los encuentra esta pareja inesperadamente unos días antes del inicio de la cuarentena. Pedro vivía solo y se resistía a convivir con Mercedes. Temía que ella se instalara cómodamente en su casa y dejara de trabajar. Tienen cerca de 40 años y ahora que se embarazó, Mercedes no quiere perder la oportunidad de tener un hijo. Pedro se alegra, él también le gusta la idea. En abril se le vence el contrato de alquiler a Mercedes y entonces, empezada la cuarentena que se instala, el vencimiento del contrato y el embarazo, deciden que Mercedes se vaya a vivir a la casa de Pedro. ¿Estamos? Mercedes es profesora de canto. No es fácil, pero logra llevar sus clases al formato digital. Pedro la ayuda, él es experto en redes, el embarazo avanza a su propio ritmo y todo parece marchar sobre rieles. Pero resulta que Pedro enferma de COVID. Viven en un estrecho departamento de 2 ambientes y él tiene que aislarse. Se encierra en el cuarto mientras Mercedes se tiene que hacer cargo de toda la tarea de la casa, además de cuidar a Pedro a través de la puerta con el embarazo a cuestas que ya lleva 6 meses de gestación. El miedo al contagio y los eventuales efectos sobre el bebé se acrecientan. Pedro está medianamente afectado por la enfermedad, ha bajado mucho de peso, pero por sobre todo tiene grandes dolores de cabeza. Y mientras tanto Mercedes canta. Y Pedro no la aguanta. No doy más, dice, no aguanto, quiero que suspenda las clases. Mercedes no quiere suspender las clases, dice, yo quiero consolidar mi trabajo, voy a tener que suspender 2 meses por el parto, ¿qué querés que haga? ¿Tanto querías que yo trabaje y ahora te quejás? Me siento mal, dice Pedro, no calculé que sería tan molesto que cante sin parar y tampoco
pensé que me iba a enfermar, la casa es chica, me duele el cerebro. El clima se va tornando insostenible, gritan. A ella no le importa que yo esté mal. Él no valora el esfuerzo que hago de llevar todo adelante con la panza. Él contesta, me siento mal, forra, ¿no entendés? Pedro y Mercedes consultan porque no dan más. Estamos atrapados en dos ambientes, nos peleamos, gritamos y nos volvemos a pelear. Y acá viene la escena que quiero marcar. Cuentan que en los peores momentos de la discusión, Mercedes rompe un plato o un vaso contra el piso. Y Pedro esconde la cabeza entre dos almohadas mientras grita no doy más. La entrevista resulta agotadora para la analista. Vamos a la escena. Yo les decía que Mercedes arrojó varias veces objetos al suelo, un plato, un adorno, objetos que se rompían. Cuando el analista la interroga, no tiene más que una mirada de desconcierto y perplejidad. En cierto momento, en una sesión muy tensa, Mercedes toma agua y mueve ostensiblemente el vaso en sus manos. La analista interviene y pregunta, ¿romperías el vaso? Mercedes no responde. Frente al silencio y la falta de asociaciones, la analista vuelve a preguntar, pero esta vez en transferencia ofrece opciones desde su propio tejido representacional. ¿Querés romper algo o temés que algo se rompa? ¿Qué dirías? Es una oferta que pretende significar, metaforizar, un elemento desgajado que no había entrado en la cadena. No era asociable en una red significante. Y por primera vez, Mercedes logra decir algo de eso. Estaba aterrada cuando me hisoparon. Casi vomito. Tengo miedo que se rompa todo entre nosotros. No doy más, así no podemos seguir. No sé por qué tiro las cosas, es medio loco, necesito que se rompa. Ver saltar todo, barrer los vidrios. Mercedes llora. Tengo terror de que él se muera, de contagiarme, de morirme yo o el bebé. Estoy así, aterrorizada. Perdón, termina diciendo, perdón. Silvia Bleichmar denominó simbolizaciones de transición a este tipo de intervenciones. Ella sostiene que aquellos signos de percepción, ustedes lo nombraron en el trabajo, Verónica, aquellos signos de percepción que Freud escribiera en la famosa Carta 52, son un modo de inscripción que puede producirse a lo largo de toda la vida. Muchas veces son situaciones imposibilitadas de ser ensambladas en una red representacional, dado que son producto de vivencias traumáticas aún inmetabolizadas. Insisto con esto, son elementos que no alcanzan el estatuto de inconscientes y que aparecen desprendidos de la vivencia misma. Miren cómo lo dice Silvia, ella dice el traumatismo arrastra restos de lo vivenciado, que debería entrar en relato, en secuencia, pero no entra. Podríamos conjeturar que los objetos rotos por Mercedes testimonian algo de ciertas vivencias, un embarazo, una convivencia inesperada, ruidos ante el dolor de cabeza, el COVID que amenaza. Es ahí donde se trata de implementar esas simbolizaciones de transición, cuyo sentido es posibilitar la captura de restos de lo real y permitir la apropiación
de un fragmento representacional que no puede ser aprendido. Es tarea del analista generar un relato que permita significar, más allá de lo vivencial, la magnitud de lo real vivido. Solo así se podrá lograr que el excedente traumático adquiera un valor metaforizable, articulable con la red representacional. Quiero decir también, en este sentido, que yo no estoy pensando en términos de resiliencia. No creo en esa formulación que dice que todo finalmente sirve para algo, o que de todo se puede extraer una enseñanza o un aprendizaje. El horror tiene que ser reconocido en su propia capacidad mortificante. Son aquellas situaciones que no enriquecen al sujeto en absoluto, sino que en cambio desmantelan su capacidad simbolizante y su vida misma. Frases como "no doy más", "no tengo palabras", aluden al efecto traumatizante, insisto con esto, que se resiste a toda narratividad. El análisis debería dirigirse a intentar conseguirla, volver esa vivencia, articulable a su vida, apropiarse justamente de ella para transformarla en experiencia. Acá está el juego entre vivencia y experiencia. En un notable libro denominado El trabajo del testigo, Mariana Wikinski desarrolla esta temática con una enorme claridad conceptual. Fíjense cómo lo dice. Y ya voy terminando en un poquito más con esto. La clave de la posibilidad de narrar la experiencia estaría en la transformación de la vivencia en experiencia. La índole de lo traumático no contribuye en absoluto ni a su narratividad ni a su puesta en palabras. Es precisamente lo inaccesible a la simbolización lo que le confiere el carácter traumático, porque se ha sustraído a toda significación, porque se ha quebrado su sistema de comprensión del mundo. Entonces no se trata de que la narración sea una mera descarga catártica, sino que exista la posibilidad de un trabajo de elaboración de los signos de percepción brutos para poder entramarse en un relato y transformarse en recuerdo. Si así no fuera, el sujeto no podría apropiarse de la vivencia para transformarla en experiencia. No habitaría sus recuerdos, sino que sería habitado por ellos. El año pasado, el rabino Goldman, en una actividad que tuvimos, en la que tuve el honor de estar con él en la escuela de psicoterapia, dijo una frase en esta dirección. Él dijo: muchos salieron de Auschwitz, pero Auschwitz no salió de ellos. Esa es la idea de cómo la vivencia no puede transformarse en experiencia. Y para terminar diría que para que todo esto ocurra no son para nada menores las significaciones sociales, los modos en que el conjunto se narra la vivencia. El espacio social decide qué palabras podrán utilizarse. Posverdad, se decía, ¿no? A lo que hoy le decimos mentira. Incidirá en los diversos modos de decir, marcará los límites de sus posibilidades metabólicas, puesto que podrán tanto facilitar como obturar e incluso clausurar el trabajo de significación individual. Lo vemos permanentemente en la vida actual, cuando los medios hegemónicos juegan sus cartas jamás inocentes. ¿Cuánto hay que cuidarse hoy? ¿Hace falta la cuarentena? ¿No estarán exagerando? La verdad es que no es fácil pensar.
mucho menos lo es por fuera de las coordenadas que los discursos sociales ponen en juego cada vez. Esos discursos afectan nuestros modos de construir trama, tejido por sobre la vivencia. Hacer con los signos de percepción una red, con la huella un recuerdo, y con el recuerdo memoria, narración, ahí es donde se define mucho de nuestra tarea de análisis. Bueno, hasta aquí. Gracias. Elsa, tenés que activar. Sí. Muchas gracias a los dos panelistas. Está abierto el chat para que puedan seguir enviando las preguntas. Voy a ir leyendo, diría, si leo algunas preguntas y te doy la palabra, para que puedan dar una nueva vuelta de rosca en ir entendiendo estas problemáticas, ¿sí? Dice que Verónica Ginocchio dice que qué señalamiento tan interesante sobre la ética, y que cómo sería esta ética constantemente interpelada. Marité propone pensar sobre el tema del resquebrajamiento de las defensas y si es sustituido por otras defensas las que han sido resquebrajadas, ¿sí? Y una tercera pregunta, Estela Méndez creo que se llama, los noticieros generan alevosamente violencia que queda encerrada en el ámbito del hogar, de las casas, y es un sin salida. ¿Sí? Lidia, ¿querés hacer algún aporte? Sí, quiero agradecer, digamos, a toda el área en principio, porque fue un trabajo que venimos haciendo desde hace más de un año, incluso el año pasado con el grupo, digamos, de trabajo del curso sobre pandemia, y especialmente también a Daniel, con el que comparto muchos conceptos, y uno de ellos es el de Piero Lanier, que quiero recordar algo que creo que hace a la apertura de esta discusión, donde dice Piera que el psiquismo se inicia y toda la actividad simbólica representacional a partir del encuentro con un otro asistente que en la primera vivencia de satisfacción realmente ahí se inicia el comienzo de la ética. Y Piera nos dice, y en esto durante muchos años lo trabajamos con Silvia Bleichmar, acuerdan las dos que se inicia una tarea de metabolización tanto del placer como del sufrimiento. Por eso, en este sentido, escuchando a Daniel, yo quería puntuar acuerdos y desacuerdos. ¿Por qué? Porque pienso que en este momento estamos sometidos a una experiencia de sufrimiento que para sobrevivir, como dice Piera, aún tenemos que investir el sufrimiento. Y en este sentido, digamos, es una experiencia enriquecedora a pesar de que lo traumático pueda quedar inscripto como la roca viva y que no en algunos sectores del psiquismo nunca encuentren una representación.
el punto en que acuerdo realmente y que quiero marcarlo es en la afección de los vínculos amorosos, que en todo caso el vínculo, el verdadero vínculo, se constituye a partir de la presencia y de la ausencia. Entonces creo que en las familias, en las vincularidades, lo que hoy vemos afectado es el deseo, en tanto el otro no se puede ausentar. Se devela la opacidad necesaria para constituir un vínculo. Y en este sentido acuerdo totalmente con Daniel, que es uno de los factores, llámese el grupo etario de los niños, las parejas, que están afectando el encuentro amoroso y la genitalidad de muchas parejas, en tanto lo que se está atacando finalmente es el deseo que se constituye a partir de la ausencia. Eso quería marcarlo para dar lugar después a las otras preguntas. Elsa. ¿Querés agregar algo, Daniel, en relación a lo que vengo planteando de las preguntas? Así sigo. Bueno, sigo, no sé si Verónica quería hablar antes. ¿Verónica? Bueno, arranca vos y después probablemente ella tenga alguna intervención para acotar. A ver, a mí me parece que se preguntaba por la interpelación de la ética y si hay otras defensas. A mí me parece que el desmantelamiento, y lo junto con lo que estuve leyendo algunas preguntas por ahí en el chat, que me preguntaban por lo de resiliencia también, ¿no? Sí. A mí me parece que el gran problema es reconocer que el desmantelamiento subjetivo que ocurre en este tipo de situaciones requiere de un trabajo de vuelta a la simbolización, pero poniendo, digamos, de alguna forma, no dejando afuera el dolor brutal, ¿no? Es decir, a veces simplemente decirle a un paciente qué mal la estás pasando, digamos, que parece una tontería, no es ninguna tontería, digamos, y apunta a poder poner una palabra a ese sufrimiento. No, la cuestión con la resiliencia tiene que ver con que me parece que hay... El otro día leí un libro que se presentó hace poco de Cabral, que se llama El perdón y sus límites, y él habla de algo que me encantó, dice el frenesí reconciliatorio de esta época, ¿no? Trabajando la idea de lo perdonable y lo imperdonable. Y me parece que también, yo diría, hay una especie de frenesí resiliente, digamos, como que de toda experiencia hay que sacar algo bueno. Cuando en realidad me parece que eso también es desconocer, que hay, digamos, vivencias que no dejan nada bueno. Y, digamos, lo cual no quiere decir que no sea elaborable, que no sea posible de entrar en cadena significante. A veces también, digamos, el trabajo de prestar símbolo y que esos símbolos sean los de uno, digamos, nos pone también en un dilema ético, pero bueno, que me parece que en ese sentido es insoslayable. Respecto a lo que decía recién Lidia, en relación a la ausencia y el deseo, estoy de acuerdo. Me parece que de todas maneras el exceso arrasa con el deseo también, ¿no? Es decir, el exceso con valor traumatizante nos pone en otra lógica, digamos, ¿no? Cuando es muy común escuchar el no aguanto más, no doy más. Son frases que de lo que hablan es del exceso y el deseo quedó como totalmente desmantelado, digamos, frente
a la irrupción de ese exceso, ¿no? Bueno, por ahora eso. Muy bien. Sigo con las preguntas. Verónica, ¿querés acotar en algún sentido lo que venimos hablando? Que realmente esos excesos, yendo al plano que nosotros ocupamos como área de psicosomática y lo traumático, cómo están tan imbrincados, ¿no? Como vos decís, ese exceso que ya a veces va al soma y que como también estamos trabajando con lo traumático constantemente, que no se pudo nunca significar. Y realmente aportás muchísimo también para nosotros y todo lo que es el trabajo con el paciente que tiene diversas problemáticas de índole, de carácter psicosomático, que constantemente nos enfrentamos a que no hay palabra, a que hay un no aguanto más, me siento mal, me duele mucho, no sé qué hacer, y entonces todo ello justamente allí en el espacio de la resiliencia, como vos decís, no hay más que justamente poder pasar a que el acontecimiento pueda surgir desde el trauma, y me parece muy importante lo tuyo también para nuestra clínica. Las preguntas siguen en relación a el ataque de la lógica amorosa por la hiperpresencia como una dificultad de circulación fluida del afecto, y preguntan sobre qué texto de Silvia Blechmar pueden tomar este término, ¿no? Este concepto. Otra pregunta es cómo transformar en experiencia cuando no hay relato. El tema de la resiliencia lo tomamos, y el tema del trabajo del testigo, preguntan de quién es la autora, y Mariana Winiski contesta Mónica Fabeluques. Hay muchísimas agradecimientos y felicitaciones a la mesa y a las ponencias. ¿Qué lugar para las construcciones en esta clínica? Pregunta Mónica Fabeluques. ¿Sí? Digamos, entiendo que cómo sería, digamos, desde el análisis o desde el analista del tratamiento, las construcciones en este tipo de clínica tan, si es así, Mónica, lo que interpreté de lo que vos me decías, ¿sí? Bueno, muchas felicitaciones y agradecimiento. Acá Verónica Ginocchio pregunta sobre la tarea del analista en armar trama de lo que queda en signo de percepción en el paciente. Me gustaría pensar esa zona delicada entre lo que podría ser prestar símbolos que sean para el paciente sin poner los nuestros propios. Perfecto. Dejo ahí. ¿Puedo? Sí, dale, Daniel, dale. Muy interesante. Dos o tres cosas. Primero, ¿qué relación hay entre lo traumático y lo somático? Bueno, eso ustedes lo saben mucho mejor que yo porque se dedican mucho a eso, pero me parece que todos acordamos en una especie de ABC, ¿no? Lo que no entra en la cabeza se cae al cuerpo, ¿no? Cuando se inaugura el trabajo, el plan de afectados por el atentado a la ANIA, Silvia decía que su experiencia en México, con el terremoto de México, le había mostrado que todo lo que no pudo ser, ligado de eso, en un año y medio empezaba a dar enfermedades somáticas graves, cáncer, ¿no? Es decir, y que el trabajo tenía que estar en la inmediatez para empezar a ligar y a poner palabra. Hemos hecho mucha experiencia con eso. Lo de las construcciones, Mónica, te agradezco mucho la pregunta, porque me permite juntarlo con lo de Verónica respecto de esto de prestar símbolos. A mí me gustaría leerles algo que no leí del trabajo,
que es una construcción. No lo leí porque no me daba el tiempo, digamos, ¿no? Con esta pareja, yo creo que el tema de la construcción es fundamental. Yo diría a la manera de la construcción, no exactamente como una construcción. Fíjense, cuando el llanto de esta paciente Mercedes se fue calmando, Pedro le hace un chiste, estaban hablando de los objetos rotos, ¿no? Y dice, me vas a dejar sin vajilla. En serio, el ruido me mata. ¿Es lo mismo si canta o rompe un plato? Para mí es lo mismo. Entonces la analista dice, ¿pero es lo mismo? Sí, en ese momento es lo mismo. Mi cabeza estalla. Tengo COVID, no tuve COVID. Lo sigo teniendo. No puedo pensar en nada, ni en el hijo que viene, ni en nuestra convivencia, en nada. Entonces, en ese momento, casi con un formato de construcción, la analista les dice, ustedes estaban en un momento de su vida como pareja preguntándose qué hacer. No habían aún decidido vivir juntos y aparece el embarazo. Fíjense cómo empieza a juntar elementos de la historia, ¿no? Dicen que no lo buscaron, el embarazo, pero tampoco se ocuparon de evitarlo. Así que deciden seguir adelante. Se arma un proyecto compartido, pero de pronto Mercedes, que buscaba departamento para mudarse, ya no puede hacerlo por la cuarentena. Así que entre el embarazo y la cuarentena ya no pudieron elegir tanto y se fueron a vivir juntos. Habrá que ver si esa es una elección duradera o no. Después vino el desarrollo de tu trabajo, Mercedes, que Pedro acompañó. No es claro cuánto de la molestia del canto equiparable a ruido es efecto de una molestia en sí misma, o si lo que lo vuelve intolerable es el dolor de cabeza extremo, que no tiene nada que ver con si se quieren o no se quieren, sino con eso, con el dolor extremo. Les está costando entender que la cuarentena les trajo problemas en sí mismo. Acá está la condición de afectados, ¿no? Les está costando entender que la cuarentena les trajo problemas en sí mismo. No es el mismo embarazo que hubiera sido, no es la misma casa que hubiera sido, no es el mismo cuerpo el de Pedro que si no se hubiera enfermo. Esa es la construcción. A mí me parece que ahí no hay aporte simbólico personal, digamos, sino que hay una vuelta de narrativa sobre todo lo que ellos fueron contando. Y es una sesión que generó un alivio inmediato. Esto se observa mucho en las situaciones donde se nombra un elemento o una serie de ellos que no están metabolizados y se los hace ingresar en una cadena representacional. Quise poner ese ejemplo de construcción. Sí. Si me permitís, Daniel, Sí. acuerdo totalmente con esta construcción, y sí podríamos agregar cómo en transferencia justamente esta construcción de esta situación traumática, lo que hace el analista es ir ligando representaciones afectivas, dándole una significación que justamente los arrasó por su exceso y su carácter traumático, y de esta manera se produce lo que Silvia Bleichmar llama un proceso de neogénesis, donde implantamos en transferencia una experiencia emocional inédita que les permite a cada uno de la pareja lograr un reequilibrio, diríamos, emocional, y poder empezar a armar
un nuevo espacio de pareja en estas condiciones, que no eran las pensadas, porque el traumatismo de la pandemia los empujó, Claro. y los arrasó totalmente en su posibilidad de pensarse en esta convivencia, poder pensar este futuro hijo, porque fue un embarazo sorpresivo, pero es una experiencia emocional, a mi entender, lo sigo sosteniendo en los cursos, mutativa, donde está implicado los pacientes y el analista en esta experiencia emocional que reestructura de alguna manera toda la economía libidinal, porque lo que ambos miembros de la pareja han roto es el equilibrio emocional libidinal que tenían antes de este acontecimiento traumático. Claro. Vos lo describiste Sí. claramente. Claro, porque me parece que el punto ahí es que, digamos, yo puedo tener una huerta, pero si vino una inundación, yo no me puedo contactar con la huerta, tengo que sacar el agua. Claro, Recién después que haya en un drenado todo segundo eso, momento. bueno, aparecerá qué quedó de la huerta, si es que quedó algo, qué haremos con eso, ¿no? Pero me parece que es muy importante en ese sentido entender la diferencia que Silvia hacía y que yo retomo entre afectados y pacientes, ¿no? Sí, No muy siempre, interesante. no siempre nuestros pacientes son pacientes, quiero decir, a veces son afectados, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una tarea de desrepresión en el interior de la cura, porque no hay simbolización. Lo que hay Falta. es exceso que no logra ese estatuto de inconsciente, porque circula de manera anárquica por la tópica psíquica y pone en riesgo su estabilidad. Entonces, de lo que se trata es de una tarea de ligazón para que eso adquiera un sentido y después será incorporado a la huerta, digamos, ¿no? A lo posible y lo imposible de acuerdo a sus propias coordenadas, ¿no? Verónica, ¿querías aportar en algo? No. Ok, entonces sigo con las preguntas. Dice Ana que si hay algunas investigaciones que traten sobre los efectos de la pandemia en el personal que no estuvo aislado en ningún momento, los llamados personal esencial, no solo médicos, fuerzas de seguridad, sino el personal que trabaja en industrias, que continuaron funcionando por ser justamente de carácter esencial. Mario Farrés pregunta, ¿de qué manera se incluye la cuestión del tiempo en la posibilidad de transformar huella, vivencia en experiencia a través de la ficcionalización? ¿Y cómo se relacionaría esto con la continuidad del estímulo vigente en la actualidad? Entienden que esta dificultad para transcribir los signos de percepción se relaciona de algún modo con las neurosis actuales, como lo describía Freud. Inés Borghi dice, bueno, son interesantes las ponencias, ¿cómo podríamos pensar lo específico del trastorno psicosomático en relación a lo traumático? Y Leticia pregunta, ¿qué parte de no aceptar lo negativo vivencial también es hijo de la dictadura de la felicidad que nos atraviesa como mandato social? Todos aportan que fueron muy buenas las ponencias. ¿Y cómo pensar el aumento de defensas disociativas y lo psicosomático? ¿Han encontrado un incremento en la presencia de manifestaciones psicosomáticas? ¿Cuáles? Dejo allí. ¿Querés que contesto? Bueno. Dale, Lidia. Dale, Lidia. Sí.
Desde el área de psicosomática, sí, todo el tiempo estamos trabajando la clínica del exceso, la clínica de la descarga en el cuerpo, con un aumento de una angustia y muy ligada no a la angustia señal, sino a una angustia generalizada, con una ansiedad generalizada, y lo que aparece muchísimo en la clínica y que estamos registrando constantemente son las alteraciones del sueño y las alteraciones gástricas intestinales. Por otro lado, no hace mucho hicimos una mesa con cardiólogos invitados y justamente nos comunicaron el agravamiento de los cuadros cardíacos por la dificultad que tienen los pacientes que ya traen aparejadas patologías en consultas por temor, una acercarse a los consultorios y otra porque hay pocos profesionales dispuestos a entrevistas clínicas presenciales, y lo hacen vía online, que no es lo mismo. O sea que sí. Y otro de los indicadores clínicos es, en la mayoría habla de una realidad que los agobia, que no les permite hacer pie, que todo el tiempo están pendientes de las noticias, justamente, y que eso les está volando la cabeza, les impide la posibilidad de una reorganización mínima. Otra de las variables que aparece es el desencanto con respecto a no poder proyectar un tiempo futuro. Digamos, esto sí ataca con un estado de depresión importante en la mayoría, que no es la depresión clínica, sino una depresión que, como también en su libro el doctor Bruno Vinograd habla mucho de los estados depresivos, aquellos donde se va perdiendo el entusiasmo, el interés, el deseo de comunicación, y aparece la retracción. Esto lo estamos viendo bastante. Y más en el último tiempo. Quería agregar Sí, a lo que Verónica. dice Lidia, que lo que vemos es en pacientes que tienen enfermedades crónicas muy severas, aquello que justamente tenían equipos armados, estructurados, en los cuales se sentían contenidos y sostenidos desde un grupo de profesionales en los cuales tenían ya su modalidad de sobrellevar la enfermedad. ¿Qué pasó? Al comenzar la pandemia, estos grupos se fueron desestructurando y el paciente cae en un vacío de una necesidad de sentirse sostenido y no tener con quién y cómo. Entonces, a veces se quedan constantemente retraídos, obviamente, porque tienen miedo de enfermar y no tener quien los sostenga, más allá de el paciente que no está padeciendo ninguna enfermedad somática de urgencia. Y también vimos cómo en forma masiva, ustedes lo habrán observado, cuando empezó un poco a aparecer, abrirse un poco de la ASPO a la DISPO y después sentirse la gente que podía salir, que sucedió de que la gente
empezó a ir en forma compulsiva a los médicos. Vieron que no se conseguían turnos. Esto evidencia esa necesidad de sostén de la parte médica que se había justamente sentido como que no existía y no se sabía cómo, con los temores que implicaba recurrir al médico por contagiarse, personas que ya estaban muy enfermas. Eso quería agregar a lo que tanto decía Lidia. Leo alguna pregunta más, así seguimos dando una vuelta a los panelistas. Justamente para Verónica, Marité pregunta, ¿puede ser que empiecen a predominar la negación o la renegación frente a la incertidumbre? Sí, totalmente. Hay mucho relajamiento, como hablábamos en algún momento con Elsa, cuando íbamos pensando el trabajo, porque obviamente hay un cierto hastío. La gente necesita vincularse y entonces a veces hay una desmentida de la pandemia en función de el poder vincularse, y eso de que, bueno, no se pueden reunir más que 10 personas, pero la gente justamente tenemos desde la subjetividad de cada uno, muchas veces prefiere pensar, en este momento a mí no me va a pasar, y así nos encontramos con la gente sin barbijo, etcétera, o muy en forma ya muy cercana, sin respetar las distancias en las confiterías, etc. Pero sabemos que también es inherente a cada sujeto y lo vincular, que traía justamente muy bien descrito Daniel. Y eso ya va más allá, por eso determinamos el trabajo como todo dependerá de la singularidad de cada sujeto, porque no tenemos una perspectiva. Lo que yo veo que ahora que se reanudó la segunda ola, hay mucha gente que siente como que despertó a que la segunda ola existe el COVID, y hay gente que al revés, que quiere ignorarla. Entonces, mucha diversidad. Y el ataque de pánico, el que es en realidad desde Freud, en neurosis actuales, las crisis de angustia, se ven mucho en los consultorios. Muchas personas que han padecido en el pasado crisis de angustia, en este momento vienen por crisis de angustia. Mucho. Otra pregunta sería si es la reedición del trauma de la primera ola en este punto de la segunda ola. Lo pongo a debatir. Daniel, Lidia. Sí, claro, a ver, sí, es una posibilidad poder pensar en esto como un segundo tiempo del traumatismo. Me parece que el gran problema que tenemos es la enorme diversidad, ¿no? Para contemplar como problema. Quiero decir, hay personas en que ha producido un desmantelamiento subjetivo y hay personas como esa mujer que descubrió la máquina de coser de la abuela que no solo no pasó demasiado, digamos, en su vida, sino que hasta quizá le permitió producir algo acontecimental. El problema es cómo hacer eso en el medio de una tragedia donde por más que uno esté más o menos bien, uno está pendiente de todos los que no están bien. Por eso planteé el problema de la ética, ¿no? No se trata solo de no salir para no contagiarme, sino porque no salir es romper esa cadena posible donde se contagie otro. Y eso es un elemento de la solidaridad y del lazo social, no pasa por otro lado. Claro, no es lo mismo la negación que la renegación, ¿no? Sabemos eso, digamos, o sea, hoy la negación es casi como, los vemos como medios locos, ¿no? Como el COVID no existe, por ejemplo, eso sería una negación. La renegación es, bueno, el COVID existe, pero a mí no me va a pasar, como decía antes Verónica, ¿no? Entonces,
quiero retomar la idea, un par de cosas que se dijeron antes, respecto de la pregunta sobre el personal no aislado, que no paró nunca. La verdad es que no sabría qué decir de eso, supongo que debe haber alguna especificidad. Sí he atendido varios médicos donde el no doy más, Daniel, no doy más, digamos, está todo el tiempo, digamos. Habría que ver. Ustedes saben que el problema también es que estamos en el medio de la pandemia, estamos trabajando a ciegas. Posiblemente dentro de unos años entendamos mejor algunos procesos que se están desarrollando, porque estamos nosotros con nuestra propia implicación a cuesta haciendo lo que podemos ahí. Respecto de la dictadura de la felicidad, bueno, sí, por supuesto, alguien nombró la dictadura de la felicidad como favoreciendo la negación, y me parece que sí, estoy plenamente de acuerdo. Me parece que el imperativo de goce, ¿no?, que hoy habita en nuestra cultura, tiene mucho que ver con, digamos, con la dificultad de poder decir ahora no es momento. Me parece, yo tengo la sensación muchas veces que, vieron, que se arma como esta discusión de frazada corta, ¿no? Entre, bueno, si nos cuidamos, se cae la economía, entonces si dejamos que no se caiga la economía, hay más casos, y cerramos, abrimos. Y las discusiones brutales que se producen alrededor. Me parece que lo que nos cuesta en la vida social es admitir que estamos ante un problema que no tiene una solución clara, que no tiene soluciones óptimas, que va a haber daño, que resolvamos como resolvamos, hay daño subjetivo, hay daño social, hay mucha enfermedad y muerte, y me parece que eso también cuesta incluirlo. Y lo último, alguien preguntaba sobre la ficcionalización, me pareció interesante, ¿no? Cuando uno hace una construcción como esta que yo les leí de este caso, de alguna manera está apelando a la ficcionalización, si se quiere a la poética, ¿no? Un juntar de una determinada manera que va permitiendo que esos restos se unan de alguna forma. No sabemos si es la mejor forma, es una forma, digamos, que va a cobrar y que va a permitir armar huella. Después se verá qué va pasando con eso, ¿no? Insisto mucho con lo de las simbolizaciones de transición. Voy a poner un ejemplo muy chiquito, una pareja que vi por primera vez esta mañana temprano. En un momento es tremenda la cantidad de cosas que les pasaron a ellos en los últimos tiempos, a punto tal que yo no sabía qué edades tenían los hijos de los que hablaban, y pensé que eran 2 adolescentes. Y en un momento uno de ellos dice, no, nuestros hijos tienen 3 y 5. Y yo me quedé como, volvió ahí la idea de cuántas cosas les pasaron en tan corta cantidad de tiempo. Y solo decir eso los terminó a los dos llorando, digamos, ¿no? Como cierto efecto de cuántas cosas que pasaron, como empezar a ver si eso podía adquirir un nivel de ligadura. Yo creo que son épocas de exceso. Es difícil, hay muchos pacientes en los que no hay exceso y ahí no tenemos problema en el sentido de que trabajaremos como seguíamos trabajando, como veníamos trabajando, pero me parece que el exceso requiere un tipo de intervención específica. Bueno, en todo caso, Daniel, nosotros desde la psicosomática en general trabajamos con el exceso, claro. Con el déficit de simbolización, con crear un espacio justamente de verbalización, de relato del exceso que la mayoría no es consciente de esta situación, ¿sí?
pongo una pequeña viñeta. La semana pasada la consulta de un muchacho joven, 32 años, que lo manda al gastroenterólogo por dolores intensos, todos los estudios, no hay ninguna lesión orgánica. Sí viene arrastrando dolores intensos, cefalgias intensas, desde hace varios años, pero que estaba bien, exitoso, que la pandemia fue una oportunidad porque a su empresa le permitió un desarrollo importante, y se quedaba sin palabras hasta que de a poquito en la entrevista y con interrogaciones fuimos armando una construcción de un exceso de padecimientos desde el 2015 y aún desde su infancia con el abandono de su padre, que lleva a este muchacho a poder reconocer: nunca pensé que todas estas situaciones tendrían tanta importancia en mi vida, o que podrían influir como un exceso en estos trastornos, como diría Silvia, porque son trastornos, no síntomas, como muy bien explicaste vos, donde no hay un sistema, digamos, enfrentado con otro. Hay que construir el conflicto, y es así. Entonces, trabajamos constantemente con el exceso, explicando, poniendo palabras y armando como una construcción para iniciar en lo posible, digamos, un proceso de análisis. Claro. Una cosita que quería decir, retomando esto último, porque mientras Lidia hablaba, me acordé de una anécdota de Pichon Rivière que a mí me marcó mucho respecto de lo que uno podría llamar la disponibilidad del analista, ¿no? A alojar esos excesos. La anécdota la contó Ulloa, a lo mejor alguno ya me escuchó porque la conté muchas veces, digamos, porque me encanta la anécdota. La contó Ulloa, que era como una época en la que él lo ayudaba a Pichon, no sé bien qué hacía en el consultorio. Entonces decía que había un paciente en la sala de espera, y Pichon, en el momento que Pichon Rivière abre la puerta para hacerlo pasar, este paciente vomita, ¿no? Un paciente de primera vez. El paciente vomita, pero vomita mal, decía Ulloa, que era un desastre lo que hizo. Entonces, lo que cuenta Ulloa es que Pichon se acerca a él, le palmea el hombro y le dice: buen hombre, cuántas cosas tenía guardadas para contarme, pase, ¿no? Y dejó, por supuesto, Ulloa se habrá tenido que hacer cargo del vómito ese, digamos, pero me pareció una anécdota muy rica y a mí me marcó mucho respecto de eso, la disponibilidad para hacerle lugar a eso que al otro le excede. Eso nos pone en un lugar difícil, digamos, por eso me parece que terminamos medio agotados a la noche después de tanto Zoom, digamos, no solo por la pantalla, sino por el esfuerzo de metabolización de los excesos a los que nosotros también como analistas estamos expuestos en este momento, ¿no? Y yendo a la pregunta que hicieron acerca de las personas que trabajan como esenciales y los que quedan trabajando en las casas, yo lo que evidencié desde la clínica es que el que se queda trabajando desde la casa con la computadora como nosotros, y también caen en el exceso, en la sobreadaptación y de Lieberman, porque ¿qué pasa? No hay momento en que se van del trabajo y van a la casa, están todo el tiempo trabajando desde la casa, ustedes lo habrán evidenciado desde la clínica, y cómo el paciente cae en un exceso que tampoco hace un corte, y si vive solo,
peor porque no hay una pareja que le diga, bueno, vayamos a comer, o si se atrasan. Entonces todo este teletrabajo es un exceso realmente, y sí, vemos también que hay manifestaciones de mucha angustia y también de más índole, de somatización. Por otro lado, porque los excesos, como sabemos, la carga cuantitativa excesiva, obviamente lleva a la no representabilidad. Y sumado al que sale, y el que sigue, que lo van a buscar con taxi, pero que sigue trabajando, sigue con esa vida, de alguna manera no ha tenido que cortar tanto en forma disruptiva lo que es la vida cotidiana, con los temores que implica salir a la calle, con los temores que implica, así en términos generales, porque hay pacientes que están horrorizados, no tienen taxi, y tienen que pagarse el colectivo, y están con un temor terrible cuando están viajando en colectivo. Pero todo es muy diverso, obviamente, pero dentro de lo que es volver a seguir con la rutina, los que esenciales que nunca cortaron con la rutina, tuvieron más posibilidad de no cargarse excesivamente con lo que es la pantalla, y el trabajo, y el rendir, y no cortar. Leo las últimas 2 preguntas porque ya estamos en los últimos 5 minutos o 4 minutos para ir cerrando esta mesa. Es una pregunta para Verónica, y preguntan como Liliana Etlis, cuando hablas de la gente, ¿a qué sector refiere? ¿A la que acude al consultorio privado? Hay sectores a cuadras del Congreso que viven en pensiones, hoteles y casas populares, que son los que más se cuidan y donde han tejido red en cada comuna. La pregunta es, ¿por qué se generalizan los pacientes y se mezclan las actitudes de capas medias y las más sufrientes y vulneradas? Los contagios vinieron también de la mano de los que se fueron a Europa en Semana Santa y México. Y Virginia, bueno, por eso, dice, me parece que hay dificultad de pensar de manera compleja y se caen reduccionismos y tal cual aceptar que hay daños que aunque sean, es una herida narcisista. bueno, estoy totalmente de acuerdo, por eso hablamos de la diversidad, de la singularidad, hablamos de que cada sujeto lo encara en forma diferente. Estamos sí hablando de una capa social media que tiene un trabajo en que lo pudo continuar desde la casa. Obviamente hay gente que vive en situaciones más extremas, que se ha quedado sin trabajo. También gente que era de clase media y que por tener bares, restaurantes, emigran constantemente en forma a otros países. Ya los jóvenes muchos están pensando, cuando están estudiando en la universidad, cuando me reciba y me vaya. Hay toda una cuestión muy fuerte, y obviamente la clase más vulnerable y más sufriente, obviamente está más desesperada, porque antes podía venir a vender cosas acá en Capital, donde consumimos mucho, y se le vieron cercioraron muchas posibilidades de viaje. Así que obviamente sí, cuando hablo de la gente hablo de la singularidad y de diversas capas sociales. Lo que pasa que tal vez están teniendo más acceso desde a nuestros consultorios, porque yo atiendo gente que eran de obras sociales, de OSECAC, por ejemplo, que trabajaba en el pasado, de la obra social de empleados de comercio, y siguen siendo mis pacientes, por más que no puedan pagar lo suficiente, porque yo establecí un vínculo transferencial muy fuerte. Y hay, por ejemplo, un jubilado que dice, no doy más, porque yo quiero seguir con mi tratamiento, tiene 80 años. Pero, por otro lado, también él justamente, la jubilación se le ha quedado totalmente retrotraída en función de los gastos que tiene y los medicamentos. Entonces es muy amplio. Otra paciente que obviamente quiere seguir el tratamiento, yo sigo con ella por un monto mínimo, pero que ella es de una clase social media, ya mucho más, y que no tiene trabajo en este momento, y trabaja en una escuela por muy poco dinero, y tiene que viajar en colectivo. Ella es muy fóbica, es la paciente y para ella es todo un
terrible enfrentar cada día, tomándole la temperatura a los chicos cuando entran, estando con una situación que ella no puede sostener. Por eso también depende de la sintomatología previa del paciente, también cómo puede... Verónica, vamos a ir cerrando, discúlpame, vamos a ir cerrando. Si Daniel o Lidia quieren decir 2 palabritas finales para ir cerrando este momento de encuentro, y agradecer muchísimo a los que han felicitado y rescatado las ponencias y el intercambio que se ha generado aquí. Así que bueno, por ahí 2, 3 palabritas, Daniel y Lidia, para ir cerrando. Para mí simplemente gracias a todos por la participación y por el trabajo compartido, no más que eso. Yo también quiero agradecer a todos los que han participado, a Verónica con sus viñetas clínicas, sus aportes, especialmente a vos, Daniel, que ha sido un placer este intercambio, y bueno, que los esperamos para la jornada que realizaremos el 14 de mayo, donde tenemos 2 paneles que ya van a aparecer ahí, aparecen en el flyer, y que va a ser un espacio donde también leeremos trabajos interesantes del área de niños, un caso de alopecia areata en un niño, un taller interesante también de fecundación asistida en estos momentos. O sea que muchas gracias a todos y esperamos encontrarlos el 14 de mayo. Muchas gracias. Sí, apoyo, digamos, los comentarios y agradecemos a los panelistas y al trabajo que hemos tratado de transmitir desde el área de psicosomática para disparar hipótesis, preguntas, inquietudes, que las vamos a ir retomando en función de las próximas jornadas, y que nuestra tarea nos va a seguir enriqueciendo para profundizar, entender y dar cuenta en esta situación tan compleja que estamos viviendo y atravesando todos, ¿sí? Retomo algunos comentarios. Muchas gracias por el encuentro, y estamos a la espera del reencuentro también. Y bueno, me parece que estamos llegando un poco al final. Ahora, Elsa, lo que vamos a hacer ahora es abrir la posibilidad de que todos reactiven su audio para poder aplaudir esta mesa que es ya un inicio de las próximas jornadas del 14. Así que ya tienen activada la posibilidad de abrir sus audios para aplaudirlos. Gracias. Muchas felicitaciones. Muy bueno. Felicitaciones. Felicitaciones. Mientras se van despidiendo, los invitamos para el próximo miércoles, que tenemos un grupo de integración del psicoanálisis que dirige el magíster Pablo Slemenson, con una mesa que se va a llamar Entretejiendo Teorías. Así que los esperamos para el próximo miércoles. Le dejamos el flyer para que anoten. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuevamente gracias a todos por escuchar, por participar y por los comentarios realizados. Los vamos a retomar. Un gusto y estamos en contacto. Este es un 1. Ok, Entretejiendo Teorías.